Buenos días, buenas tardes y buenas noches, depende del lugar del mundo que nos estás viendo. Oye, bienvenidos a un nuevo Café con Cabaná, con el gentil patrocinio del Museo Judío Alemán de Santiago de Chile. Oye, hoy día me trasladé, a pesar de que ven estos murales que están acá atrás, viajé a Aventura, Florida, porque quiero presentarles a ustedes a un súper amigo mío. Nos conocemos de harto tiempo, oye, y entre nosotros teníamos, nuestros hijos estaban en el mismo jardín infantil, o sea que tenemos una relación buena, pero no lo invité porque es amigo mío. Mauricio Bayú es un pintor, no pintor, un pintorazo, y hoy día con Mauricio vamos a hablar de pintando la Torá, desde el Génesis al Talmud. Así que vamos a tener harta conversa. Oye, y Mauricio, y gracias por invitarme aquí al Café. Tú le das la propaganda al Café. Es verdad, cabros, ¿eh? Estamos hablando de que estamos en el Café de Aventura. ¿Cómo estáis, Mauricio? Bien, bien, Roberto, muchas gracias. Gracias por la invitación, gracias por esta conversación que me imagino y tengo claro que va a ser muy amena. Efectivamente, nos conocemos de muchos, muchos años, así que más relajado y más feliz de tener este momento de compartir. Muchísimas gracias. Oye, y entrando ya en el mismo programa, ¿por qué no nos cuentas qué fue lo que te inspiró a pintar las historias de la Torá? Que entre paréntesis, miren lo que tenemos ahí, no es que somos mellizos, es que acá hay algo que es muy fuerte. Así que dale con tu respuesta. Mira, básicamente yo partí pintando mitología. Tuve un súper gran maestro que estudió en Florencia, entonces una técnica renacentista de mucho dibujo, mucho detalle. Y dije, bueno, tengo la herramienta, ahora hay que hacer algo que trascienda, que deje un legado. Y por esas cosas de la vida llega a mí un libro de arte donde veo algunas imágenes de la Capilla Sixtina. Y empiezo a ver y vi inmediatamente, obviamente Miguel Ángel era un genio, uno de los grandes genios de todos los tiempos, pero habían errores de Torá en la Capilla Sixtina, y errores graves, porque cuando tú ilustras una historia tienes que de alguna manera ser muy preciso, porque no puedes cambiar la historia, y sobre todo cuando tú te basas en lo literal, perdemos el trasfondo y la profundidad del mensaje que hay detrás. Entonces, por ejemplo, aparece una imagen del árbol del conocimiento del bien y el mal, y está la serpiente con forma de mujer enrollada en el árbol, y aparece Eva o Java con Adán, y están los dos ahí, los tres, y es una cosa enredada porque el castigo de la serpiente fue arrastrarse. Entonces cambia la historia. Y puntualmente la serpiente seduce a Eva y Eva seduce a Adán. Entonces hay un orden, porque después ellos se echan la culpa. La mujer que tú pusiste aquí en el jardín del Edén, y la mujer dice, no, es que la serpiente, o sea, todos se van echando la culpa. Entonces tú no puedes cambiar la historia. Miguel Ángel, evidentemente, la Capilla Sixtina tiene las proporciones del templo del rey Salomón. Por lo tanto, ellos sí tenían mucha información, pero dentro de su carácter de genio y sus habilidades, él se dio el lujo de cambiar la historia. Seguramente por un tema estético, por un tema de ego, dijo, no, yo hago lo que quiero y soy Miguel Ángel y lo puedo hacer, porque recuerda que Miguel Ángel y Leonardo fueron dos genios que se toparon en un minuto de la historia en el mismo lugar. Además, digamos, coexistían y eran grandes rivales, entonces los egos crecían y crecían y crecían a un nivel impresionante. Entonces, yo digo, no, hay que, como judío, es necesario que algún judío pinte la historia de la Torá, que ilustre y que cuente la historia. Y así partí en el lavadero de mi casa, me acuerdo, en Chicureo, acomodé, qué sé yo, dije, bueno, voy a partir con un mural, y las ideas fueron llegando. Me asesoré con rabinos importantes de Chabad, con rabinos importantes del Ale Bloch también, de la NBI, de distintas tendencias, por así decirlo, y fui de a poco partiendo, digamos. Ahora, la exposición se llamó La luz detrás del Génesis, porque hablaba precisamente de los mensajes que hay detrás de cada historia. O sea, no quería quedarme solo en lo literal. La Torá también está velada en muchas cosas. Si tú lees lo literal, la verdad que no entendemos nada. Las traducciones, se pierden mucha información. Entonces dije, bueno, voy a ir a la raíz. Pensé que iban a haber en el mundo muchos murales de Torá como para tener una referencia, y la verdad es que no habían.
Porque lo difícil y lo complejo es unir a un estudioso de Torá con un artista. Generalmente o estudian mucha Torá y no tienen muchos dedos para el piano, o son artistas y no quieren hacer la parte de estudio. El tiempo me toma mitad de tiempo estudio y mitad de tiempo la pintura. Entonces no es algo fácil ni inmediato. Me acuerdo que me decían, pero ¿cómo vas a pintar la Torá si tú no tienes idea de Torá? Sí, bueno, pero tengo dos posibilidades frente a esa situación: o no la pinto o me pongo a estudiar. Y eso es lo que hice. ¡Qué buena! Muy bien. Oye, ¿y cuándo decidiste convertirte en un pintor profesional? Espérame un cachito, porque como estamos en vivo voy a hacer algo, ¿ah? Ahora sí. Tenía mucho ruido. Mucho ruido. Y ahora sí. Oye, ¿y cuándo, voy a volver a hacer la pregunta, cuándo te decidiste convertir en un pintor profesional? Lo que pasa es que tú te vas metiendo en este camino y el mismo camino te va exigiendo más disciplina, más tiempo. Yo soy una persona que me pongo desafíos súper altos y una vez que logra superar esas metas, me vuelvo a poner otros desafíos más altos y finalmente eso te va quitando más tiempo. Llega un minuto que te absorbe y te está complicando. Yo en esa época construía casas, entonces me quitaba mucho tiempo. Fue un tema paso a paso, muy paso a paso. Uno no quiere aferrarse a algo nuevo sin soltar lo anterior y es un proceso. Y el mismo universo o el mismo escenario te va dando las claves y uno finalmente va tomando las decisiones hasta que, sin darte cuenta, ya eres profesional. Ya yo trabajo de 8 a 8, excepto los sábados por Shabbat. Y sí estoy involucrado. Ya tu chip mental ya cambia. O sea, yo soy de las personas que mi señora siempre me critica que voy manejando y me quedo observando un reflejo en una hoja, un reflejo en el agua. De repente miro las arrugas de las personas, miro una mano que tiene una vena y voy metiendo en mi información elementos pictóricos. Para algún minuto en este disco duro meto información para en algún minuto aplicarlo. Entonces cuando me toca hacer una mano, ya observé tantas manos que ya sé que la vena pasa por un lado determinado. Entonces eso llévalo a una historia de Torá donde tienes ángeles, plumas, hay que ver un pájaro, el ala, en fin, es tan complejo y tan extenso. Y es una fuente inagotable finalmente, que al final uno dice, lo hice, lo logré, pero después te das cuenta, aprendes otras cosas y lo vuelves a pintar el cuadro con nueva información, porque los niveles de profundidad son infinitos. Y llega un minuto que uno dice, bueno, esto es una fuente inagotable, inspiradora y que obviamente por ser judío nos pega muy fuerte. Oye, y cuéntanos un poco, hablando justamente de todos estos detalles que tú fuiste o estás viendo en tu vida profesional. ¿Qué es lo que tenemos atrás de nosotros? Mira, lo que tú estás viendo es un detalle del mural del Bereshit, del Génesis. Básicamente a tu lado derecho, o sea, lo que yo veo a la izquierda es el león de Yehudá, son las 12 tribus. Al centro tú tienes a Yosef interpretando los sueños del faraón y arriba tienes las vacas flacas, las vacas gordas, que todos conocemos ese lema de las vacas flacas y las vacas gordas. Las espigas de trigo, el sueño del panadero, en fin. Y a la derecha están el sueño de Jacob, de la escalera donde él soñó que subían y bajaban ángeles, básicamente. Ahora, esas son 3 partes de un mural de 8 partes. Cada parte tiene la proporción del Arca de la Alianza, que era 2,5 codos por 1,5 codos. Entonces, al final, son 40 partes de esos paneles, para que te hagan una idea, de 1,25 m por 2 metros, y van a completar un mural de 50 metros de largo para ser exhibido en círculo. O sea, estamos hablando que tú te vas a meter en un círculo de 50 metros de perímetro, de 8 y algo metros de radio, y tú vas a poder en 360 grados ver la Torá completa. Y de hecho es muy bonito el significado, porque la primera letra de la Torá es Bereshit, y es la letra Bet. Y la última es Israel y termina con la letra L, Lamed. Por lo tanto, cuando tú abres este círculo y lo vuelves a juntar, se junta al principio con el fin y forma la palabra Lev, que es corazón. Maravilloso. ¿Y dónde va a estar esto expuesto? Actualmente está el Bereshit en un nuevo JCC que se acaba de ganar el 2023, un premio de diseño internacional en Taiwán, en Taipei.
Actualmente me encargaron el Shemot, que es el EXO, que me va a tomar, yo creo que 2 años para poder entregarlo. Y después vienen los murales que siguen. Pero la idea es que son 5 murales que, como te digo, de 8 partes cada uno, que finalmente son 40 partes. ¿Por qué 40? Porque a Moshe le tomó 40 días y 40 noches recibir la Torá. Oye, ¿y se relacionan esos 40 cuando tú empezaste a ser profesional? Sí, cerca de los 40, efectivamente. ¿Viste? 40 es un número muy cabalístico y un número muy decidor. Es una etapa en la vida en que uno decide, bueno, sigo con esto, sigo con esto. Uno ya se da cuenta que está en la mitad de su vida y es cuando toma decisiones que dice, ya, ok, voy a parar el SEO y voy a seguir un poco con a lo que vine, digamos. Muchas veces, la gran mayoría de los seres humanos no conocemos a qué vinimos. Y finalmente levitamos de un lado a otro y me imagino que al final de los días uno dice, valió la pena todo lo que hice. Para mí es importante este centro porque finalmente va a quedar un legado de una de mis obras con toda la información que hay detrás. O sea, de los cuadros que tú tienes atrás deben haber 14 páginas de información que la gente cuando ya ha ido a mis exposiciones o cuando empiezo a hablar de lo que hay detrás, empiezan a observar y por qué Moshe no tiene zapatos y por qué hay un triangulito en la palabra Yehudá, justo en la Dalet. O sea, la gente empieza a encontrar que todo tiene un sentido. Una psicóloga española me decía, ¿por qué mi arte, mi obra impacta mucho a las personas? Porque en general todo lo que hacemos para la mayoría de la gente no tiene sentido. Cuando tú en una pintura le explicas que cada cosa, cada elemento, cada color tiene un profundo sentido, entonces uno dice, bueno, en fin, yo también tengo que darle sentido a mi vida. Cada movimiento, cada energía que aplico tiene que tener un sentido. Fabuloso. Y hablando de gente, ¿cómo reacciona la gente cuando ve estos símbolos de la Cábala y de la Torá? Hay historias que tú me has contado de repente que un par de niños con peñas se acercaron, después otro que vio al revés. Hay unas historias que son geniales, ¿eh? Lo que pasa es que el arte tiene que ver con el hemisferio derecho. El hemisferio derecho es el lado espiritual, es el lado de la intuición, es el lado del dibujo, es el lado de las emociones sobre todo. Y es el lado del amor, del Gesed. El lado izquierdo de nuestro cerebro es el lado lógico, el lado pragmático, el lado extremadamente, el reloj interno y el habla está en el hemisferio izquierdo. Entonces cuando tú ocupas tu hemisferio derecho, Leonardo da Vinci decía, el alma, si la mano no trabaja con el alma, donde la mano no trabajó con el alma, no hay arte. Imagínate, Leonardo da Vinci, que era un científico de tomo y lomo, llegó a esa conclusión. O sea, cuando tú trabajas con tu hemisferio derecho, hay una fuerte carga de emociones en la obra. Y eso pasa que cuando la gente observa, se conectan con esas emociones. Y me ha tocado mi primera exposición, que fue para mí una sorpresa. Hoy en día ya estoy acostumbrado. Gente llorando, pero llorando... Porque al final llorar es sanar. Y yo dije, chuta, ¿qué pasó? O sea, imagínate, yo no entendía... Le pedí al mozo que le llevara un vaso con agua, algo al señor, un señor que lloraba. Le pisaban la pata al león. No, lo que pasa es que tú te estás conectando con emociones muy fuertes. Yo hice una exposición que se llamó Lech Lechá. Lech Lechá es lo que Dios le dice a Abraham. Le dice Lech Lechá, en el fondo le dice, vete para ti. Es viaja para ti. Y eso es una contradicción, o sea, como viaja para ti mismo. Y es viaja hacia tu interior. Y parece ser que ciertas pinturas o ciertos artistas tienen esa capacidad de hacer que viajemos al interior. De repente tú ves un detalle de una mano, un detalle de una veta de una madera, un detalle de un cristal pintado, y te recuerda algo de tu infancia y tú te metes en ti mismo y te emociona. Es un viaje al interior. Entonces es un Lech Lechá. Un libro que yo estudiaba sobre aprender a dibujar con el hemisferio derecho decía que todos podemos aprender a dibujar excelente. Todos. Aprender a dibujar es aprender a ver. Pero la diferencia entre el artista y el que solo dibuja es que el artista tiene la capacidad de transmitir emociones. Tal cual. Oye, y hablando de esto, me imagino que hay algún proceso que tú sigues para pintar. Mira, sí,
Generalmente la base es parecida. Yo trato de dejar el intelecto de lado, porque el intelecto me sirve para entender, por ejemplo, si es un encargo específico de, supongamos ya, Moshe con las 10 plagas, poniendo el báculo convirtiendo el agua del Nilo en sangre. Esa es la parte teórica y la parte literal. Pero también tengo que dejar que la intuición, que la imagen llegue. Entonces, primero parto leyendo una muy buena traducción de Aryeh Kaplan. Después leo el Midrash, que es un poco más, por así decirlo, más la parte como más fábula, un poco más que fábula, es como una reinterpretación, una explicación, un relleno de las partes que no están explicadas para poder entender muchas cosas. Y vuelvo nuevamente por tercera vez a leer la traducción. Cuando ya la empiezo a leer por tercera vez, empiezo a ver imágenes. Y esas imágenes después las llevo a la tela. Pero, como son murales de gran tamaño, imagínate que lo voy a mandar ahora a Taipei, van a hacer un mural de 20 metros de largo por 2 metros de alto. Si yo pienso en todo lo que significa, tengo detalles de 2 milímetros en algunos ojos, unos reflejos de unos ojos de unos ángeles de 2 milímetros. Imagínate en un mural de 20 metros. La mente y sobre todo el hemisferio izquierdo te dice, no, ni una posibilidad, o sea, yo no voy a tener paciencia para hacer todo esto. ¿Cómo voy a completar esto? Entonces lo que hago es que termino algo. Por ejemplo, el león que tú tienes atrás, yo trabajo en ese león y lo termino. Después en el báculo lo termino. Después las vacas las termino. Y así voy terminando pasito, peldañito a peldañito. Tú cuando subes la escala, no subes todos los peldaños, subes de uno a la vez. Y de repente no te das cuenta y terminaste un mural gigante, lleno de detalles. Que dices, pero ¿cómo es? Si yo me paseo por mi galería, yo tengo una galería acá en Aventura. Y tengo mi academia también. Y tengo varios cuadros. Y yo el otro día miraba y decía, pensar que en cada rincón de esos cuadros ha estado mi mano. Yo he estado en cada... Si no hubiera estado ahí, no existiría. Mi maestro me enseñó que tiene que haber excelencia en cada rincón del cuadro, aunque el cuadro tenga un personaje principal, en fin, pero hay un rincón, tiene que tener excelencia. Y eso requiere mucha disciplina, mucha pasión y saber esperar los tiempos. Oye, ¿y este tema de tu academia, cómo funciona? Mira, yo estudié artes marciales muchos años. Y una de las cosas que decía el profesor era que cuando la sabiduría no fluye, es igual que el agua, se pudre, se estanca y uno tiene que dejar fluir su conocimiento también. Yo en noviembre tengo ya 3 cursos, dibujo 1, dibujo 2 y avanzado. Son grupos de 8 personas, no más, donde es una maravilla para mí, porque con toda la presión y todo el estrés que involucra un mural, como uno no lo cree, ese dicho amor al arte evidentemente está, pero requiere mucha concentración también. Entonces yo al minuto de las clases me relajo, una rica música, un rico café, veo cómo ellos van sacando sus ideas, yo los oriento, pero básicamente es una forma de devolver lo que me ha dado un poco mi experiencia. Maravilloso, ¿eh? Oye, ¿y edades? ¿Todo tipo de edades en esta gente, en el grupo? Desde 12 años. Desde 12 años tengo un niños bien talentosos, pero en general, cuando tú ya empiezas a exigir un poquito de disciplina y un poquito de... los niños no toleran muchas veces la frustración. O sea, si algo no les sale, ya quieren arrugarlo y tirarlo lejos. Yo he aprendido eso también con los años, de que de repente dan ganas de arrugar algo y mejor guardarlo, dejarlo ahí, al otro día volver a mirarlo. He aprendido también lo que yo llamo errores divinos, errores entre comillas, porque hay errores, tú estás tan concentrado en un punto que de repente cuando ves la obra te das cuenta de que algo que no sabes cómo lo hiciste, cómo llegaste a eso, y de repente te das cuenta de errores entre comillas. Y uno dice, chuta, ¿qué hago ahora? ¿Cómo arreglo esto? Lo dejas reposar un par de días, lo vuelves a ver y te das cuenta que hay un tremendo secreto detrás de eso. O sea, por ejemplo, en los ángeles que están atrás tuyo, en la escalera de Jacob, te vas a fijar que en la parte alta, el viento, yo siempre pongo el viento en toda mi obra, el viento siempre está moviendo los pelos, está moviendo las túnicas, siempre el viento está presente. En la parte, esa escalera conectaba los cielos con la tierra. Entonces, en la parte alta, fija, el viento viene de la derecha. Y en la parte baja, el viento de la bandera de Jacob viene de la izquierda.
Entonces, pero ¿cómo, chuta? Entonces dije, ¿qué arreglo primero? O sea, ¿arreglo los ángeles o arreglo este mundo, digamos? O sea, ¿qué corrijo? Y lo dejé reposar, y lo que aparentemente era un error era una tremenda enseñanza, porque lo que me di cuenta es que arriba en los cielos la energía es divina, que es del lado del Gesed, del lado derecho. Y este mundo que es Malhut, que es el mundo donde venimos a aprender, la energía va del ego, es del otro lado, del lado izquierdo. ¡Wow! ¡Qué enseñanza! Oye, Mauricio, te pasaste. Oye, y ¿sabes qué? Hay algo que siempre me impresionó, era que está relacionado con algunos presidentes de Latinoamérica y que la recepción ha sido muy buena. Cuéntanos un poquito de eso. O sea, sé que México... Y mira, mi maestro también tenía un refrán que decía: la belleza siempre se abre camino. Yo le decía, chuta, y si me dedico al arte y no puedo vivir del arte, requiere mucha disciplina, no es un arte que yo pueda hacerlo los fines de semana, tengo que dedicarme full time y más que full time. Tú a veces pasas por mi galería a las 1 o 2 de la mañana y estoy aquí pintando, yo tengo mi estudio acá en la galería. Y me decía, mira, tranquilo, porque la belleza siempre se abre camino. Y resulta que así fue. Yo partí con este mural de Torá, y de repente el mural estaba en el Palacio de la Moneda. Con la Mira, en Chile. De turno en Chile, sí. Así debutó el mural. Luego estoy un día en mi estudio y recibo un llamado por celular y me dicen, maestro Abayú. Yo dije, yo tenía un primo, entre paréntesis, que en paz descanse, que era muy bueno para hacer bromas por teléfono y era profesional, o sea, realmente experto. Maestro Abayú, le habla Javier Sánchez Toledo, director del Museo Diego Rivera en México. Diego Rivera es uno de los más grandes muralistas del mundo, casado con Frida Kahlo, en fin, pero es una institución mundial. Yo dije, debe ser el primo, o sea, 100%, ¿qué me va a llamar a mí? Yo estoy partiendo, el director del Museo Diego Rivera en México. Le digo, mira, te llamo en 5 minutos, corté el teléfono, empecé a googlear y efectivamente era la voz de él, salía en videos, qué sé yo, lo llamé de vuelta. Me dijo, tenemos una sala para usted en septiembre. ¿Lo toma o lo deja? Y esto estoy hablando enero. Y yo en ese minuto le digo, perfecto, lo tomo, voy a llevar 2 cuadros, y se reía. Me decía, tengo una sala con... Le voy a dar la sala más chica, que tiene 46 metros lineales. ¿Lo toma o lo deja? Yo te dije, pero es que no alcanzo, mi obra es óleo, es lento, mi dibujo es muy preciso. No, me dijo, si quiere traiga dibujos, maestro, pero yo lo quiero acá en México. Perfecto. Mira, me puse un horario de 6 de la mañana a 12 de la noche. Todos los días. Duro, generando mis encargos de cuadros, generando esta exposición extra que salió, que era una tremenda oportunidad para mí. Y llegué a México con casi todas las paredes con obra. El que armaba la obra me decía, el que instalaba, que ellos le llaman museógrafo, que es una profesión que en México es muy fuerte por toda la cultura artística que tienen. En Chile yo creo que no existe un museógrafo. Me decía, maestro, mire, no se preocupe. Y le digo, pero igual no llego a todos los metros que tiene, esta una tremenda sala. Me dijo, cuando hay obra buena, no necesitamos llenar toda la sala. Cuando la obra es pobre, sí. Así que no se preocupe, que su obra es maravillosa y va a llenar. Bueno, llegaron 820 y tantas personas a la exposición. La gente emocionada. Un señor se sacó el sombrero y me lo regaló. Me dijo, la señora lloraba y me dijo, maestro, no tengo nada más que decirle que sacarme el sombrero. Y literalmente me entregó su sombrero, que lo tengo guardado. Quería regalarme algo él, y lo único que tuvo en ese minuto era su sombrero. Gente que lloraba, porque son secretos universales. Y ahí viene el tema que yo un minuto hablo de cómo se combate el antisemitismo. En este mundo existen 2 energías, el miedo y el amor. Evidentemente el antisemitismo no es amor, es miedo. Señor. Claro, y el miedo tiene que ver con el ego. Entonces, cuando tú le muestras a las personas que el arca de Noé, toda la historia del Bereshit, que todos conocen, las vacas flacas, las vacas gordas, Yosef, el arca de Noé, en fin, los días de la creación, qué sé yo, se dan cuenta, las religiones monoteístas, que al final compartimos origen. Esa es la realidad. Y cuando yo soy tu hermano, y cuando soy tu hermano no tengo ego, y por lo tanto no hay miedo.
Y es una forma de que la gente se dé cuenta también de que al final somos uno. Dios es uno con todo, o sea, está en todos lados y somos una sola energía. Y en la medida que el ego nos separa, tú te has fijado un juego que juegan los niños que estuvo muy de moda hace muchos años atrás en Chile, que se llama el Diablo, que son dos copas que tiran con un cordel. Bueno, Diablo significa que el diablo en el fondo, que es el otro lado, claro. El ego significa entre dos. Porque esas dos copas el cordel está entre esas dos copas que lo tiran. Pero también habla de que entre dos hermanos se mete una energía y separa a esos hermanos. Entonces, lo que estamos haciendo es unificándonos todos. Y así, bueno, después de eso de Diego Rivera, me llama el expresidente de México, Vicente Fox. Y la asistente de Vicente Fox me dice, tenemos el CITEC, el 2018 fue eso, y nos gustaría que su obra esté acá. Y así empieza la belleza a abrirse camino. Te digo que el porcentaje... Oye, el Papa Francisco también lo tiene, ¿no? El Papa Francisco recibió una obra que se la llevó un gran amigo mío y que me ha ayudado mucho, que es Tomás Münzer. Entregó un cuadro, una reproducción del mural que está en la NBI en Chile, que también pasó por el Museo de Rivera, entre paréntesis, y también estuvo con Fox, y se lo llevó al Papa y lo recibió la embajadora argentina frente a la Santa Sede. Y dijo, yo me comprometo que se lo vamos a entregar. Y el Papa mandó una foto con el cuadro en su oficina, hizo una carta maravillosa que habla de los ojos de los ángeles. O sea, para mí, imagínate, el Papa, su oficina en la Capilla Sixtina. O sea, es un círculo que vuelvo al origen de donde yo partí. El primer impulso fue corregir, entre comillas. Yo no soy quien para corregir a Miguel Ángel, pero sí la parte de Torá, que no la tenía. Vuelvo a la Capilla Sixtina nuevamente con un cuadro mío, entre comillas, corregido. Es meter en la Parashá de Vayera, que habla de cuando Abraham recibe a los ángeles, y eso está en el Vaticano. Entonces imagínate la emoción para mí de dejar un legado así. No tiene palabras que puedan describir la felicidad y la emoción. Oye, Mauricio, ya llevamos una cantidad de rato hablando, muy entretenido, y me hace falta una pregunta. Mauricio Bayú del futuro, ¿cómo ve a ese Mauricio Bayú con todos estos éxitos y todos estos logros, y no sé, por el mural de la NBI, la copia de esto, la reproducción en el Vaticano, los presidentes de Latinoamérica junto a ti, las emociones que tienen las personas cuando ven tus murales y tu arte? ¿Dónde vamos hacia adelante? ¿Qué es lo que está viendo Mauricio en este futuro? Mira, hay un dicho en Kabbalah que dice, cuando tú persigues los honores se arrancan. Cuando tú arrancas de los honores te siguen. Y tiene que ver un poco con... Mira, a mí me llaman muchos artistas que están partiendo. Oye, mira, me encantaría si me pudieras dar algunos consejos, sobre todo algún manager, o sobre todo alguna galería X, o alguien que mueva las redes en Instagram, en fin. Y luego, mira, lo primero que tú tienes que preocuparte es de tu obra. Si tú te preocupas de que tu obra sea honesta y que sea increíble. Mi profesor me dijo, pinta como cuando eras niño, de rodillas en el piso, manchando, chorreando, irresponsablemente, pero con esa energía de niño, pero por otro lado con excelencia. Tú tienes que preocuparte de tu obra, y después el universo se va a encargar de abrirle camino a tu obra. Si tú estás preocupado de cómo manipulo el universo para que mi obra se haga conocida, tú estás persiguiendo los honores y los honores se te van a arrancar. Tienes que hacerlo al revés. Enfócate en tu obra, y si tu obra es bella, pero no bella en el sentido de estético, sino que es amable, con naturaleza divina, mira, dicen los renacentistas que todo lo que pintamos es nuestro autorretrato. Si tú yo pinto desde la felicidad. Incluso me ha tocado pintar temas bastante duros, y siempre trato de buscarle el lado bueno a esa dureza. Siempre pinto desde el cariño, desde las buenas emociones. No pinto desde el sufrimiento. Cuando estoy preocupado por algo, ese día no pinto nomás, porque lo voy a dejar plasmado en la tela.
Entonces hay que tratar de concentrarse y enfocarse, hacer un lejá hacia nuestro interior y sacarlo para afuera. Y una vez que tú hagas eso y sea honesto, sea real, el universo te va a abrir todas las puertas. Gracias a eso también estamos hablando y tenemos la oportunidad de comentarlo y de compartir, y eso es parte del universo. Maravilloso. Oye, la última pregunta, no tiene nada que ver con pintura. ¿Con quién nos vamos a tomar el café? ¿Alguna cosita que me puedas recomendar en este lugar que precisamente se llama Café Café, ¿cierto? Sí. ¿Qué te gustaría que pidiéramos? ¿Qué podríamos pedir? Sí, claro, los dos aquí. No, pidamos un frappuccino. Ya, pidamos un frappuccino para cada uno. Eso, perfecto. Yo te invito a estar ahí, así que después me tienes que invitar a otra parte. Yo te invito. Obvio que sí. Oye, Mauricio, un placer, un gusto. La verdad es que hablamos de pintura, de filosofía, de Torá, del universo. ¿Qué programa más completo? Oye, y a todos nuestros amigos, vamos a seguir con estos cafés con cabana que cada vez están saliendo mejores, porque bueno, también tenemos hartos seguidores, tenemos videos con mucha gente que nos ve, y esto va para todo el mundo. Así que muchísimas gracias, Mauricio, y a toda la gente un abrazo grande desde un café con cabana del Museo Judío Alemán, acá, por allá en Santiago de Chile. Oye, gracias. Antes de cortar. Sí, verdad, que tenías algo, perdona. Una de mis últimas obras es un corazón. Sí, dale. Que representa un vitró, la luz que hay detrás de todo lo que estamos hablando, digamos. Y la letra Aleph, que representa a Dios, porque son 2 Yud y una Vav que suma 26, que es el nombre más importante de Hashem. Y por el otro lado está la palabra Ahavá, pero con letras de Torah. Entonces al final es amor, Ahavá es amor, a Dios que es uno. ¡Wow! Este sí que es un final bueno, ¿eh? Así se tiene que ser. Mauricio, un abrazo grande. Oye, y estoy seguro que todos van a disfrutar de este programa. Así que, amigos, nos vemos en un próximo Café con Cabana. Bye bye now. Bye bye.